Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la carrera de Derecho. A nosotros nos tocó exponer el tema La Colonia. El equipo está conformado por mi compañero Roberto y mi compañero Yair y una servidora Juliana. Mi subtema que me toca a mí explicarles es el derecho indiano. Mi subtema que voy a explicar el día de hoy va a ser sobre las autoridades indianas. Y mi subtema es la administración de las colonias. Nosotros vamos a exponer un poquito de contexto de los tres subtemas. Hola, ¿qué tal? Hoy les daré una pequeña introducción acerca del derecho indiano. El derecho indiano fue el conjunto de leyes y normas que la colonia española estableció para gobernar y organizar sus territorios en América. Después del descubrimiento del continente por Cristóbal Colón en 1492, debido entre España y las nuevas tierras, fue necesario crear reglas especiales que permitieron administrar las colonias, mantener el orden y regular la vida política, social y económica. Este sistema jurídico, formado por diferentes tipos de disposiciones como leyes, ordenanzas y reales, cédulas que eran imitadas por el rey y las autoridades coloniales. Además de este derecho indiano, también toma en cuenta algunas costumbres de los pueblos indígenas y normas de derecho castellano. En general, el derecho indiano funcionó como la base legal que permitió a España gobernar sus colonias en América en la época colonial y organizar aspectos importantes como el gobierno, la justicia y el comercio. Hola, hoy les voy a platicar un poquito más el contexto histórico del derecho indiano. Para poder entender más el derecho indiano tenemos que regresarnos al siglo XV. Cuando los reyes de España gobernaban, ellos pensaron que bastaban con las leyes castellanas, pero no fue así. Para eso se dieron cuenta que la realidad de América era distinta, ya que se encontraban con muchos problemas, los cuales estos problemas eran tierras más grandes, más pueblos y costumbres, formas económicas y distintas, problemas políticos y sociales. Por esta razón tuvieron que hacer nuevas leyes y es que ahí nace el derecho indiano. Para continuar con el tema, vamos a seguir con la definición del derecho indiano. El derecho indiano son las leyes que impartieron los reyes junto a las autoridades inferiores a ellos. Estas leyes nacen con la finalidad de poder organizar de mejor manera los pueblos de América. Es importante mencionar que todo esto fue una adaptación del derecho castellano para la realidad de América. Como anteriormente mencionaba, existían muchos problemas, había tierras muy grandes y existían muchos grupos de personas que intentaban gobernar. Por eso es que se impartió esta decisión para llegar a un acuerdo y nada más fuera un grupo de personas. Continuemos con la relación con el derecho castellano. El derecho castellano funciona como suplantamiento entre el derecho indiano. ¿Qué quiere decir esto? Que si existía alguna ley específica para América, se aplicaba esa. Si no existía una ley, se tomaba del derecho castellano, y así se acomodaba para hacerse valer. Esto permitía tener un control
y mantenerse unido a España, pero al mismo tiempo, adoptadas las condiciones locales, este derecho se aplicaba a los siguientes: gobierno político, administración pública, organización territorial, trabajo indígena, religión y vida social, economía. Seguimos con las características del derecho indiano. Era un derecho que resolvía casos específicos en lugar de crear normas generales y amplias. Esto provocó que existiera una gran cantidad de leyes distintas para cualquier problema, por lo que los monarcas y españoles querían tener control absoluto. Ellos querían regular ciertos temas como son políticos, sociales, religiosos y económicos. Los reyes buscaban que la vida jurídica y social fuera similar a la de España. Otra característica muy importante fue el profundo sentido religioso, ya que uno de los principales objetivos para la conquista fue la evangelización, ya que en España buscaba a los indígenas tomar la religión del catolicismo. Es importante mencionar que la Iglesia tuvo una gran participación en la colonización de América. También la religión se pudo organizar la educación y la vida social en América. También es importante recalcar que en ese tiempo el catolicismo tenía mucho poder. En 1680 se dio la recapitulación de las leyes de los reinos de las Indias, la cual ordenó muchas de las normas existentes. Facilitó la consulta de las leyes, dio orden al sistema jurídico, consolidó el derecho indiano de una forma ordenada y estructurada. Las autoridades encargadas de aplicarla eran el rey de España como máxima autoridad. Los virreyes, los gobernadores, el Consejo de Indias, era el órgano asesor del rey. Todos ellos tenían funciones específicas dentro del sistema colonial. Esta otra parte también es muy importante en el derecho indiano. La protección de los indígenas. Con el derecho indiano, hacia los pueblos indígenas se reconocían tales como sus comunidades, algunas de esas costumbres, sus tierras comunales, límites al trabajo forzoso. Por dar más ejemplos, todo esto para proteger a los indígenas. Mas, sin embargo, en la práctica, muchas de estas no se cumplían por completo. Este sistema jurídico también trató de organizar el territorio a estas, se les llamaron virreinatos, capitanías generales, municipios, provincias. Cada una de estas tenían una autoridad en específico. Bueno, para concluir con mi subtema, que es el derecho indiano, fue un conjunto de leyes y normas creadas por la monarquía española para garantizar y gobernar los territorios de América durante la época colonial. Estas leyes establecidas principalmente durante el reinado de Carlos I de España
y otros reyes con el objetivo de regular aspectos políticos, económicos, sociales y religiosos en las colonias. A través del derecho indiano se busca mantener el control de los territorios americanos y establecer un orden en la sociedad colonial. También inicia normas que protegen a los pueblos indígenas y regula la relación entre españoles, indígenas y otros grupos sociales. Sin embargo, aunque muchas de estas leyes estaban diseñadas para ser justas, en la práctica no siempre se cumplían correctamente debido a los intereses de los colonizadores y a la distancia entre América y España. Bueno, lo que comprendí yo al investigar el subtema del derecho indiano es que fue constituido en base al derecho castellano, esto con la finalidad de poder mejorar las condiciones políticas, económicas, sociales en América, ya que a la llegada a tierras americanas se encontró la corona española con un conjunto de problemas en América. Cabe mencionar algunos como las grandes extinciones de territorio, diversos grupos que se encontraban en América y cada uno de ellas tenían distintas formas de dirigirse, tanto en lo político como en lo social. Es por eso que la corona española implementa la ley indiana, utilizando la ley castellana y adoptándola las formas indígenas. Las autoridades encargadas de aplicar esta ley era el rey español como la máxima autoridad. También fue complicado debido a que para cada problema que existía se quería realizar una ley y esto fue complicado. Poco a poco el derecho indiano, por la que la corona de España la tenía que tomar ciertas decisiones, tales como temas políticos, actividades económicas, relaciones sociales, leyes para un trato justo a los indígenas, trato de respetar sus costumbres, normas, creencias, aunque en algunas ocasiones esta no se representaba. Bueno, hoy daré una introducción sobre el subtema que me tocó explicar a mí, el cual es sobre las autoridades indianas. Imaginemos que estamos miles o millones de años atrás, cuando apenas, digamos, Europa comenzaba a explorar y conquistar nuevas tierras. Entre uno de ellos, España, empezó con un viaje por todo el mar. Ellos querían llegar a la India, pero terminaron llegando a América. El encargado de ese viaje era Cristóbal Colón. Cuando llegaron a América, se percataron que había diferentes pueblos, riquezas, culturas, tradiciones, diferente a ellos, claro. Entonces, lo que hicieron ellos fue conquistarlo, porque como no tenían gobernante, a ellos se les hizo fácil gobernar distintas regiones de América. Pero ya pasado el tiempo, lo que pasó fue que, como eran muchas regiones, al rey de España no se le facilitaba mandar desde España hasta allá en América, porque eran muchas y pues aparte tenía que mandar en España. Entonces ¿qué pasó? Es que la corona española agarró un grupo de personas y esas personas surgió las autoridades indianas. Las autoridades indianas estaban encargadas de decidir todas las órdenes del rey. Y así fue pasando, el rey les pedía que hicieran algo y ellos tenían que cumplir, tenían que
cumplir la vida política, mantener la vida social, lo monetario, y entre otras cosas. Entonces así fue pasando el tiempo, pero ya después de un tiempo, como el rey se dificultaba por mandar desde allá, de España hasta América, porque los mensajes antes no había internet, WhatsApp o algo así como ahorita que estamos, que sí podemos mandar un mensaje de aquí a allá y llega rápidamente. En ese entonces no. En ese entonces era mandar un mensaje, digamos, escrito o como sea, y enviarlo desde barco así todo, recorriendo todo el mar, pero pues hay veces que tardaba mucho, tardaba meses en llegar, y pues acá en las autoridades indianas ellos hacían eso, pero ya pues ya diferente, digamos, si lo pedían un mes, les llegaban otro mes, y pues él tenía más ideas y las mandaba, pero se cumplían después del tiempo. Y al percatarse de eso, lo que sucedió fue que él, del grupo de personas que nombró de las autoridades indianas, surgieron varios puestos, los que gobernaban distintas regiones, los que se encargaban de vigilar que se mantengan las leyes y así diferentes cosas. Y así fue pasando el tiempo, ellos se encargaron de, pues vaya, hacer como estaba en el gobierno de España, pasarlo a América, cobrar impuestos, que todo se siguiera formal, o sea, que se cumpliera como ellos quisieran, como estaban en España, vaya. Y ya después de un tiempo, tuvieron dificultades entre las colonias, porque a las colonias no les gustaban ya cómo los mandaban ellos. Y ya poco a poco, pues ya iba empezando la guerra y todo. Y ya fue que esto, que ahí fue cuando empezaron la independencia en América. Las autoridades indianas más o menos duraron desde el 1500 hasta el año 1800 más o menos, porque ya había empezado por el 1800 ya había empezado la independencia. Y poco a poco fue desapareciendo, porque entre la guerra fue desapareciendo y fue olvidando, porque los de América ya no querían que ellos los gobernaran. Y entonces América se convirtió, ya no fue, digamos, desapareciendo a todos los de España, y ya en América ya no los gobernaba España. Bueno, para seguir explicando con las autoridades indianas, imaginemos que estamos miles de años atrás, cuando el WhatsApp todavía no existía, cuando los aviones y el internet tampoco. En la época cuando no existía nada, vaya, de ahorita. Antes era para mandar un mensaje era por barcos y tardaba mucho en llegar, no como ahora que mandas un mensaje que te llega al instante, vaya. En ese entonces Europa todavía no exploraba mucho y tampoco conquistaba. Uno de los más grandes, digamos, poderosos, no sé cómo se podría decir, era España, el cual quería explorar, porque quería caminos comerciales, porque quería más riqueza. Y ellos tenían un propósito, el cual era viajar a la India. Y en viajar a la India le encargaron un viaje a Cristóbal Colón con su tripulación, y ellos navegaron por el mar y pues ya fueron navegando con el tiempo y todo. Tardaron mucho, vaya, porque pues no es de un día para otro, eso tardaron meses, y ya llegaron a América. Pero ellos, como no habían explorado, ellos pensaron que era Asia, ahí la India. Y pues ya se percataron que habían pueblos, y había una civilización desarrollada, que había culturas, que riquezas. Entonces, con el paso del tiempo, España lo que fue haciendo fue conquistando diferentes regiones de América. Y ya, pues de esas regiones, lo que hacían era que el rey gobernaba,
Pero ya con el paso del tiempo al rey se le dificultó. ¿Por qué? Porque él estaba desde España mandando órdenes a América, las cuales, como les comenté hace rato, tardaban mucho en llegar porque eran mensajes, digamos, llegaban en varios meses, no llegaban de un instante al otro. Y ya para resolver este problema, la corona española ya de ahí creó a la autoridad indiana, a las autoridades indianas, que era el gobierno, iba a mandar allá a administrar todo, vaya. Y que lo que ellos dijeran es lo que iba a decir, o sea, ¿cómo se podría decir? Sería que lo que el rey, serían, vaya, lo que ellos dijeran sería lo que el rey dijera. O sea, ellos estarían haciendo todas las cosas en nombre del rey, porque el rey no está allí, el rey estaría desde España, pero ellos serían como que el suplente del rey. ¿Qué eran las autoridades indianas? Las autoridades indianas eran un conjunto de personas y una institución que fueron creadas por la corona española, la cual se encargaban de hacer que las leyes, cobrar impuestos, vaya, como si estuvieran, como si fuera el gobierno de España, en España, pero que fuera el gobierno así, pero en América. Y las autoridades indianas se encargaban de hacer todo eso porque el rey no podía gobernar, porque pues, claramente estaba desde tan lejos y no podía. Y pues esa era la función de las autoridades indianas, mantener el orden, vaya. Entonces, esto fue, comenzaron como en el año, más o menos en los principios del año 1500, y duraron como 3 siglos, y terminaron por a inicios de año del 1800. Duró hasta 1800 y a principios de 1800, porque ya en ese entonces comenzó la independencia en América. Pues ya cuando ya América ya no quería ser gobernada por el gobierno de España prácticamente. Y para poder administrar o poder con todo ahí en América se dividía en 2 gobiernos, el que mandaba en España y el que mandaba en América. Era para poder con todo el poder de ahí. Bueno, hablando de los gobiernos, hablaremos del gobierno que pues, gobernaba en España, las autoridades que gobernaban en España, el cual era el rey, que se encargaba de tomar todas las decisiones para que pues vaya, se gobernara a su forma. Uno de los monarcas más importantes en ese entonces en ese momento fue Carlos I de España, y él estuvo gobernando, pero conforme pasó el tiempo, él pues ya vio que no podía solo. Entonces lo que hizo fue crear instituciones que lo ayudaran a gobernar, para que pues así no se le hiciera pesado a él y que pues él también pudiera, digamos, pedir opiniones de los demás. Entonces una de las instituciones de las más importantes fue el Consejo de Indias, el cual lo apoyaba y lo ayudaba en decisiones que él tomara. Y pues el Consejo de Indias fue creado en 1524, pues ya que el rey no podía solo. Ellos se encargaban de asesorar al rey en la toma de decisiones, y también influían en las decisiones que se tomaban para gobernar en América. Y bueno, ustedes también se estarán preguntando, como yo, ¿cómo era el comercio en esa época? Pues bueno, en esa época el rey, aparte de crear el Consejo de Indias, también creó otra institución para el consejo, vaya, la cual la institución era la Casa de la Contratación. Y la Casa de Contratación era para checar lo que se iba a comercializar en América. Checaban, o sea, ahí estaban los barcos y ciertos métodos de viaje para mandar lo que se comercializara en ese entonces. Ellos lo que hacían era checar la mercancía, contarla,
o sea, que estuviera todo correcto, que no faltara, o que si o sea, que iba más, que, o sea, que fuera como todo lo que habían pedido, todo lo que habían dicho, que iban a mandar, pues así era, lo checaban. Como ahorita en la actualidad, que es cuando pues tú mandas un paquete o algo, pues tú primero verificas si está bien y si no le falta nada, y o pues, no sé, como los requisitos que pidan o lo que sea. En ese entonces hacían lo mismo. Bueno, desde antes ya hacían eso. Y también lo que se encargaban de checar la mercancía, también ahí entre la mercancía, le subían el porcentaje, le ponían impuestos sobre el precio. O sea, como ahorita en la actualidad, vaya, es lo mismo, prácticamente es lo mismo. Y hacían eso. Y también se encargaban de ¿cómo se dice? De crear mapas y cartas de navegación para que los que estuvieran en el viaje, que llevaran la mercancía, no se equivocaran de dirección y que llegaran hacia el continente americano, que no fueran en otra dirección y llegaran a otro lugar donde pues, no tenían que haber llegado, vaya. Y también lo que se encargaban de hacer era que les daban instrucciones, los ayudaban, bueno, no ayudarlos, sino que los enseñaban a los que hacían el viaje, a los pilotos o los marinos que hacían, pues, los que estaban en el barco o como se transportaban en ese entonces, les daban las instrucciones, los enseñaban, así para que pues la mercancía llegue correcta, no pase nada, o sea, que no haya un imprevisto en ese entonces, pues hacían eso, para que ya llegara toda la mercancía correcta al continente americano y pues se pudiera comercializar allá, al igual que en España. Y bueno, pues ahora hablaremos sobre las autoridades que gobernaban en América. Uno de los más importantes que gobernaban en América era el virrey. Era uno de los más importantes en esa región y en esa época, claro. El virrey él trataba de prácticamente ser como un rey, pero ser el suplente, vaya, de seguir las órdenes que el rey le mandaba, de cumplir y administrar a todo que, o sea, que tenía que hacer cumplir como el rey quisiera todo, que checar a las demás autoridades, de las autoridades indianas, checar que hicieran bien su trabajo, que todo estuviera correcto. Y también uno de los momentos más importantes en esa época fue el virreinato de la Nueva España. En eso pues pasó todo lo que como ahorita conocemos a México y a los alrededores de México, todo lo que lo rodea. También ser virrey pues es muy importante y muy complicado porque tiene que checar y verificar que todo esté correcto como el rey lo quiere, que vaya, que nada salga mal, pues porque a él es al que lo mandaban y tenía que quedar todo correcto, vaya. Y también se encargaba de dirigir al ejército, también se encargaba de pasarles informes al rey. Allá se lo mandaban, el informe se lo podía llegar en meses y pues el informe tenía que decir cómo iban, qué tal, que todo, o sea, que todo estuviera correcto, vaya, y ya el rey a ver qué decía, si había una sugerencia, algo, todo. También cuando él necesitaba, él a veces, o sea, él tomaba decisiones por sí propio, no porque no quisieras consultar con el rey, sino que a veces mandarle un mensaje para ver qué opinaba el rey o qué le podía decir el rey para hacer en esa entonces, o sea, qué puede hacer, pues tardaba mucho en enviar el mensaje, en llegar, se lo tenía que enviar al rey y el rey volvía a mandárselo para ver, y pues hay veces que el virrey ocupaba decisiones rápidamente, así rápido, y pues él las tomaba mejor y ya pues conforme, por ejemplo, lo que dije de los informes, digamos, él tomó una decisión, la pone en el informe y dice, no, es que hice esto y esto y esto, y ya el rey le dice si estuvo bien o estuvo mal y qué puede hacer para la próxima, así. También habían otras autoridades importantes, aparte del virrey, ahí que dominaban ahí en América.
Una de ellas era las audiencias, las audiencias se encargaban de administrar y supervisar todos los conflictos en los tribunales y que todo se siguiera conforme a la ley, que todo estuviera correcto, que se hiciera justicia, vaya. También otra autoridad en América eran los gobernadores. Los gobernadores se encargaban de administrar territorios dentro del virreinato y también se encargaba de dirigir la defensa de ahí, de todo, pues vaya, de toda la región, que estuviera correcta, que si no hubiera un punto débil, lo que sea. También se encargaban de recaudar impuestos, o sea, de todos los impuestos cobrados, hacer las cuentas, que estuviera correcto, que pues, porque tenían que presentárselas al rey, porque pues el rey es el que tenía que mandar todo el informe al rey, y tenían que ver pues para que estuvieran correctas las cuentas, vaya. Y pues él se mantenía también, él también era para mantener todo el equilibrio entre las colonias. También habían otras autoridades, el cual era el ayuntamiento o cabildo, el cual se encargaban de dirigir, vaya, una ciudad colonial. Es como ahorita, como el presidente dirige, no sé, una ciudad, no toda la región, sino solo una parte, y eso es lo que hacían el ayuntamiento o el cabildo, que dirigía esa parte para que todo estuviera correcto, que no faltara nada, que todo estuviera bien, porque pues vaya, ellos también tendrían que darle informes al virrey, porque pues el virrey se lo tenía que mandar al rey. Y pues el cabildo hacía lo mismo, tenía que checar que checaba las obras, que estuvieran correctas, qué faltaba, qué no faltaba, qué podían hacer, qué no podían hacer. Checaban para dónde podían hacer un camino y pues distintas obras que se podían hacer, o sea, distintos, vaya, edificios, todo eso que tenía que ver. Y pues también el cabildo eran personas muy importantes, no era una persona cualquiera, eran de los que tenían así, digamos, mucho dinero o así, o que tenían muchos terrenos. En conclusión, pues las autoridades indianas fueron muy fundamentales y muy importantes porque pudieron, pues, ¿cómo se podría decir?, hacer todo lo que el rey quisiera, pero en América, porque todo comenzó desde que el rey mandó la exploración para llegar a la India, pero no llegaron a la India, llegaron a América, porque pues ellos como no habían explorado, pensaron que era la India, y pues llegaron a América, y ya pues ya encontraron pueblos, todo, encontraron todo ya desarrollado, pero no igual que en España. Entonces lo que hicieron pues fue conquistarlo, y ya el rey mandaba las órdenes y hacían todo lo que él quisiera. Pero ya después de un tiempo el rey tuvo que crear algo, ¿cómo se podría decir? Se podría decir que creó a las autoridades indianas para que ellos hicieran lo que el rey quisiera, pero ya mandarlo en nombre del rey. O sea, como si yo, digamos, estoy de un lado y las autoridades aquí, y es como si yo estuviera, las autoridades van a decir lo que yo digo, pero ellos van a decirlo o sea, mis órdenes las van a decir ellos, como si yo fuera, pero pues yo claramente estoy aquí y ellos pues están allá. Y es lo que hacía el rey, y pues así estuvo gobernando las autoridades indianas desde el año 1500 aproximadamente hasta el inicio de 1800, y aproximadamente eran como 300 años. Y también pues eso fue desapareciendo ya conforme a inicios de 1800, fue porque ya empezó la independencia de América, ya cuando las colonias ya se hartaron del gobierno de España, prácticamente de todo, pues sí, las autoridades indianas, ya de esas autoridades de aquí de América y de España, porque pues no eran los dos juntos, no era solo uno. Las de España les daban órdenes aquí a los de América, o hacían opiniones y ya veían qué podía hacer, y pues ya se cansaron y comenzó la independencia. Y pues entre todos estos
pues habían de las autoridades, habían puestos el virrey, que pues era uno de los más importantes, las audiencias, los gobernadores y los ayuntamientos o cabildos. El virrey pues prácticamente era hacer lo que era como si fuera un rey, pero pues el sustituto prácticamente, porque pues el rey estaba en España y él era como que lo que el rey le dijera, él tenía que hacer todo, él tenía que checar si todo estuviera correcto. Las audiencias tenían que checar los conflictos judiciales, tenían que supervisarlos y supervisar todo, pues vaya. Los gobernadores igual tenían que recaudar impuestos, porque en ese entonces, cuando llegaron, pues vaya, o sea, estaban desarrollados, pero no era desarrollado como en España, que en España prácticamente le dieron lo que estaba en España, se lo transfirieron allá en América y se lo enseñaron, y pues ya tenía que recaudar impuestos, porque ahí ya le habían puesto impuestos para que se los cobraran, y pues así a más riquezas, vaya. Y pues también dirigía la defensa, para que tenía que checar si todo estuviera bien. Y el ayuntamiento pues era como un presidente de los ahorita. Tenía que checar su ciudad, pues no toda la región, solo su parte, porque el de toda la región era pues el virrey, y él solo era una parte de todo. Y el cabildo pues era casi lo mismo, que tenía que checar las obras, si estuviera bien construido, qué construcción se podría hacer, qué se va a construir, a dónde puedes hacer más caminos. Y pues el cabildo era no era una persona cualquiera, vaya, era uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque no era no sé, uno que se eligió así, era uno que podía tener muchas tierras, y así específicamente era así. Y pues también mi aprendizaje era pues mi aprendizaje es que pues desde esos años se nos quedaron, ¿cómo se podría decir? Lo que ahorita hacemos en la actualidad es casi es lo mismo, es lo mismo de antes, porque España cobraba impuestos y ahorita se cobran impuestos. El ayuntamiento cabildo pues es el presidente, pues es lo mismo. El virrey o el rey es como el presidente, pero de todo el país. Y los gobernadores, es prácticamente lo mismo. Pero pues en ese entonces era diferente, porque pues eran, pues se puede decir, algunas cosas diferentes, pero que no cambian casi mucho. Por ejemplo, lo de comercialización era de que pues, se mandaba de otro país a otro país. Eso se hace ahorita en la actualidad, también se hace, o también incluso se puede hacer en estados. Y pues para mí sería todo ese aprendizaje, porque me di cuenta que es como, o sea, lo que se explica ahí es lo mismo de ahorita, solo que con diferentes nombres y una que otra característica, pero es prácticamente casi lo mismo. Yo la verdad pensaba que ese tema pues era un tema cualquiera, no le tomé mucha importancia, y yo dije, pues ha de ser cualquiera, ahorita lo expongo y todo, pero ahorita conforme estaba explicando y todo, me di cuenta que pues es lo mismo, o sea, lo de esa época a ahorita pues prácticamente es lo mismo. Y pues ya eso sería todo por mi parte de este subtema de las autoridades indianas, y pues espero que se hayan entendido todo lo que expliqué. Muy buenas tardes a todos. Me tocó el subtema de la administración de las colonias. Con la llegada de Cristóbal Colón al territorio mexicano, da inicio la etapa colonial en el año de 1492. Posteriormente, el rey de España da encomiendas para transformar los nuevos territorios en una serie de dependencias administrativas conocidas como virreinatos. Cada virreinato establecido en América era gobernado por un virrey, asignado por la misma corona española. Los altos mandos coloniales estaban ocupados por los nobles y letrados, y los puestos menores estaban ocupados por los criollos. Mediante la creación de las leyes de las Indias, se logró institucionalizar
el dominio español en América. Las leyes de las Indias regulaban la vida social, económica y política de las colonias, las cuales decidían cómo tratar a los nativos mexicanos, estipulando que los indios eran libres, pero eran súbditos de los reyes católicos. Asimismo, los indios recibían una paga en especie. Posteriormente, los indios se negaban a recibir la evangelización de los reyes católicos, porque aquí en México ya tenían sus dioses, y los españoles llegaron pues a evangelizarlos, pero algunos indígenas o indios se negaron a evangelizar. Los soldados españoles tenían la indicación de usar la fuerza contra los indígenas si se negaban a ser evangelizados. La casa de contratación, creada en el año de 1513, con ubicación en España, en la región de Sevilla, para ser más exactos, era la que regulaba el comercio y ventas de productos, textiles que se generaban en España y eran trasladadas al comercio acá en América, en las colonias de América. En este esquema vamos a ver cómo estaba conformada la administración colonial. Primero estaba el rey, que era la cabeza de todo. De ahí salía la casa de contratación, el Consejo de Indias. El Consejo de Indias estaba conformado por audiencias, oficiales de Indias, y la casa de contratación estaban los cabildos municipales. Eso era en la parte de allá en España. Ya nos venimos acá a América, y acá en América estaban los virreyes, gobernadores, capitanes generales, corregidores y alcaldes mayores, corregidores de Indias, caciques indígenas y obispos y altos cargos religiosos. Y pues así está conformado, o estaba conformado, la administración colonial en 1492, cuando llegó Cristóbal Colón a América.